aquí, que es pues pi cuartos de final al cuadrado. Esto me da el esfuerzo aplicado en el material aquí, cuando estoy tirando aquí. O sea, aquí hay un esfuerzo aplicado, ¿cierto? Normal de esto. Debido a esta misma fuerza, el esfuerzo aplicado en el material acá, la misma fuerza, pero esta vez dividido en el área de acá. ¿Estamos? Aquí está el esfuerzo aplicado en el material acá. Entonces tenemos, debido a la misma fuerza, dos esfuerzos diferentes, porque estoy aplicando en dos áreas diferentes. ¿Está claro? Listo. Entonces, necesito deformar esta barra, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo aplicado aquí, este esfuerzo aplicado, el esfuerzo aplicado, este esfuerzo aplicado. Entonces, estos esfuerzos vamos a compararlos con las propiedades del material aquí o del material acá, ¿cierto? Ya dijeron ustedes que este material tiene más resistencia que este, ¿cierto? Entonces, si yo necesito que este material deforme plásticamente, entonces el esfuerzo aplicado a este, ¿cómo debe ser respecto al esfuerzo de fluencia de este? ¿Sí o no? El esfuerzo que se aplique aquí tiene que superar, el esfuerzo que se aplique aquí tiene que superar el esfuerzo de fluencia de este material. Si no, no se deforma. ¿O no? No se deforma. Simple, así elemental. ¿Listo? Entonces tengo que aplicar un esfuerzo que supera el esfuerzo de fluencia, el que tiene el material. Si ya viene deformado, pues el que tiene en esa condición. Si no, no hay deformación. Listo. ¿Y qué debe pasar al lado de acá entonces? Si yo le aplico un esfuerzo a este material, comparado con su esfuerzo de fluencia, ¿qué debe pasar aquí? ¿Cómo debe ser el esfuerzo aplicado respecto al esfuerzo de fluencia de este material? Este material ya pasó. Entonces, ¿qué necesitamos? Que no se deforme. Que no se deforme. Entonces, el esfuerzo de fluencia de este, esto tiene que ser superior al esfuerzo aplicado. ¿Ya? Que el esfuerzo aplicado esté por debajo para que no lo deforme plásticamente. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos, el trefilado se puede hacer porque justamente la deformación aquí fue lo que permitió que este material se hiciera más fuerte y que por efecto de la misma carga aplicada sí resista este esfuerzo a pesar de ser mayor. Acuérdense que este esfuerzo es mayor que este, pero a pesar de ser mayor no supera el esfuerzo de fluencia de este. Este es menor, pero a pesar de ser menor sí supera el esfuerzo de fluencia de este. Por eso es que el trefilado es posible, si no, no se podría. ¿Estamos? Bueno, me voy a adelantar antes de hablar del trabajo en caliente y les voy a decir que en el trabajo en caliente el material que tiene unas propiedades aquí, como se hace en caliente, después de la deformación, el material, pues por el efecto de la temperatura, borra la huella de la deformación. ¿Sí? Borra todos los fenómenos que pasaron y vuelve a estar en la misma condición interna del grano, la estructura que acá. Si el material, por efecto del calor que hay en el horno, donde sea, o la temperatura que tiene, vuelve a tener la estructura acá, entonces, ¿cómo son las propiedades de este material comparado con las de acá? ¿Ah? ¿Cómo son? Acuérdense que las propiedades del material son consecuencia de los cambios internos en el material. Si yo no le hago nada a este, pues este queda con los cambios, queda duro. Pero si yo los tengo a alta temperatura y la temperatura me borra esa evidencia, esos cambios, entonces este va a estar igual a este. Entonces, ¿cómo va a ser la propiedad de este con este? Iguales. Entonces, si yo quisiera hacer ese trefilado sobre este material en caliente, no se puede. ¿Por qué? Porque este material, cuando le aplique este esfuerzo, que es más grande que este, ¿cierto? Y en cambio el esfuerzo lo dice es igual a este, entonces él se va a deformar es acá, donde está más delgado. Donde está más delgado, pues va a resistir menos, entonces se va a deformar aquí. Entonces este material no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque se está deformando es esto. Entonces eso para decirles que en frío sí se puede trefilar. ¿Por qué? Pues porque los cambios que tiene el material, que hacen que aumente la resistencia mecánica, es lo que permite que él resista y podamos tirar desde esta parte más delgada sin que se rompa aquí. Y sí se deforme acá. ¿Es claro eso? Entonces eso pasa gracias a que el material está más fuerte. ¿Ya? Después, cuando llegamos a trabajo en caliente, que les voy a precisar todos los fenómenos que van a pasar para que, digamos, como dijimos ahora, se borre la evidencia del trabajo en frío, se borre la huella de lo que le hicimos en la deformación. ¿Listo?
Bueno, aquí simplemente reiteramos lo que hemos dicho. Si aumentamos el trabajo en frío, la resistencia mecánica del material aumenta. ¿Listo? ¿Ya? Y ya vimos las otras propiedades. Pero además arriba hay otra propiedad, pero esta vez eléctrica. Entonces la conductividad eléctrica del material disminuye conforme aumenta el trabajo en frío. Digamos que la estructura se ha desordenado. ¿Listo? Entonces, como los átomos también tienen que viajar por el medio de esa autopista, entonces también los electrones también van a encontrar dificultades. Entonces la conductividad disminuye o la resistividad aumenta. Entonces disminuye un poco la conductividad eléctrica. ¿Listo? Comparado cuando al material le agregamos elementos de aleación. Mira, aquí le estamos agregando otro elemento químico al material, en este caso cobre. Si le agregamos zinc al cobre, que es muy amigo, muy compatible, muy amigable con él, ¿cierto? Y produce aleaciones con propiedades satisfactorias, aún así la conductividad eléctrica disminuye mucho comparado con el trabajo. Entonces, si se trata de comparar efectos, le hacemos menos daño a la conductividad eléctrica del material deformándolo en frío que aleándolo. Se trata de optimizar la resistencia, la conductividad. ¿Está claro? Eso es lo que muestra esto. Entonces, la aleación con otro elemento, diferente al elemento base, disminuye mucho más la conductividad. ¿Está claro? Eso es importante. Eso pues no lo hemos mencionado. Listo, entonces vamos a meternos ya de lleno al tema del recocido. Listo, entonces el recocido. ¿Ya? Entonces un tratamiento térmico como tal, o sea, es un ciclo térmico que se le aplica al material que corresponde a calentarlo el material, sostenerlo a alta temperatura y después de un tiempo determinado ya dejarlo enfriar. ¿Listo? Entonces nos interesa lo que pasa en el material mientras está caliente. ¿Listo? O bueno, mientras está calentando y después cuando se sostiene arriba de la temperatura. Entonces vamos a ver, ¿qué le pasa al material, a ese material que ustedes traían deformado y con todas esas condiciones? ¿Qué pasa cuando lo calentamos? Entonces ahí hay un fenómeno muy importante, determinante, que es la difusión atómica. Entonces, la temperatura hace que el material se dilate, los átomos ganan energía, ¿cierto? Ganan movilidad. Esa movilidad, esa agitación térmica que ganan los átomos, les permite que traten de corregir sus posiciones. Entonces traten de corregir la posición regular de la red. Entonces, si estaban muy separados ellos, entonces ahora que comiencen a moverse, entonces van a ir buscando el punto de equilibrio. Si ellos están muy juntos, entonces comienzan a separarse. Entonces comienzan a buscar el punto o la posición de equilibrio en la red. ¿Listo? Entonces, pero claro, eso es gradual, ¿no? A medida que aumenta la temperatura. Entonces, lo primero que va a pasar es que el material tienda a arreglarse. Si el material tiende a arreglarse gradualmente, entonces ese nivel de efectos que tiene, pues va a tender a disminuir. Si en el material, hasta ahora no hemos considerado elementos de aleación, pero si el elemento tiene elementos de aleación, algunos elementos químicos, pues ellos también tratan de difundir, de moverse, los defectos puntuales. Si tiene vacancias, que también son defectos puntuales, también tratan de moverse, porque hay desorden, entonces se pueden mover. Y las dislocaciones sobre todo, las dislocaciones. Entonces las dislocaciones también, dijimos que eran muchas, ¿cierto? Entonces también van a comenzar a moverse y al moverse van a tender a eliminarse. ¿Se acuerdan que ellas se amontonaron, se multiplicaron ahora porque no se podían eliminar todas? Entonces al no eliminarlas iban aumentando hasta que ya el material no aguanta más. Entonces eso es lo que va a pasar. Todos esos fenómenos se van a dar gracias a que el material, ¿sí? Los átomos del propio elemento pueden moverse, o sea que hay difusión atómica. Entonces vamos a pasar por varias etapas, ¿cierto? En el proceso vamos a pasar por varios estados. Listo, entonces aquí vamos a representar. Esta es la misma curva que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? La volvemos a poner aquí. Por ciento de trabajo en frío, ¿cierto? Propiedades. Entonces la resistencia mecánica, la dureza, van para arriba. La ductilidad y la tenacidad van para abajo. ¿Listo? Lo que ya sabemos. ¿Hasta dónde? Pues hasta que ya no aguanta más y se rompe. Hasta ahí llega. ¿Está claro? Trabajo en frío. Deformación plástica en frío. ¿Listo? Bueno, a este material en esta condición, digamos que no lo rompemos, ¿no? Porque lo necesitamos seguir deformando hasta llegar a la forma final. Este material, con toda esta cantidad de deformación,
lo metemos al horno. Entonces lo metimos al horno. Entonces aquí en este eje ya tenemos temperatura. ¿De acuerdo? Entonces la temperatura comienza a aumentar gradualmente. Entonces el material va aumentando su temperatura. Entonces lo que dijimos, ¿no? Los átomos comienzan a moverse, se dilatan, bla, 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 bla. Entonces en ese proceso van a comenzar a irse dando esos fenómenos también gradualmente. Y eso es lo que va a permitir que el material pase por 3 etapas como están marcadas aquí. Entonces hay una etapa de recuperación, de recristalización y de crecimiento de los granos. ¿Ya? Entonces el proceso de recocido involucra esos 3 estados. Pero ustedes pueden decidir hasta dónde lo llevan. Ustedes pueden decidir dónde paran. Es decir, el propósito de ustedes puede ser simplemente hacerle un recocido de recuperación. Ya, lo sacan y lo dejan así. ¿Ya? Si lo sacan en recuperación, pues el material sigue siendo muy duro, resistente, poco dúctil. ¿Ya? Pero si ustedes lo pasan más adelante, entonces recristalización, pues listo, hasta donde lo necesiten. Las propiedades van a cambiar. Si lo necesitan todavía más acá, pues también. Hasta donde lo necesiten. ¿Ya? Entonces ustedes pueden hacer el recocido según la necesidad. ¿Está claro? No es que haya un recocido único. El recocido se hace hasta tal temperatura, tanto tiempo, no. Depende de lo que usted necesita. O sea, depende de las propiedades que usted necesite en el material. ¿Está claro? Usted lo necesita simplemente, ¿sí? Con recuperación. Listo, lo saca y así lo usa. Porque ese es su requerimiento. Entonces vamos a ver qué pasa en cada etapa. ¿Ya? Y para entender entonces esos cambios. ¿Okay? Así se va a comportar el material. Correspondientemente con estas etapas, aquí se va ilustrando cómo cambia la microestructura. Entonces el material, inicialmente suponemos que es un material formado por granos de un solo tipo, o sea, es un material monofásico. ¿Listo? O sea, esa es la suposición, ¿cierto? Partimos de ese material monofásico. No le metemos el ruido o todavía el complique de meter una segunda fase. Después lo vamos a ver. Entonces partimos de un material monofásico. Entonces, a ese material monofásico, sin deformación, cuando lo deformamos, pues claro, los granos se van a alargar, ¿cierto? Van a quedar muy deformados, lo que ya sabemos, ¿cierto? Entonces ahí solamente hablamos de granos alargados, ¿cierto? ¿Quieres preguntar? Profe, ¿me recocido a qué temperatura se enfría? O sea, después de terminar el recocido. Se hace el recocido y a que se enfría gradualmente o a temperatura ambiente para que quede el recocido. Digamos que usualmente por temas de tiempo, de producción, pues el material se saca del horno, se deja enfriar sobre una parrilla. Digamos, si la pregunta es ¿en qué condiciones se enfría? Pues se enfría al aire sobre una parrilla. Pero si usted no tiene afán, si usted lo necesita lo más blando posible, pues apaga el horno, lo deja ahí y vuelve al otro día o el lunes y lo saca del horno. Entonces se enfría más despacio, lo que quiera. Eso depende, generalmente es un problema de producción, ¿cierto? De sacar piezas, de sacar producción. Pero esto tiene que ver con los cambios en la estructura que el material genera a medida que se va. Sí, claro. O sea, después, por ejemplo, en el acero, vamos a ver que no es lo mismo enfriarlo rápido que enfriarlo lento. Pero todavía no nos compliquemos con eso. O sea, no le metamos todas las cosas de una vez porque. Listo, vamos a suponer que, como el material es monofásico, ¿cierto? Entonces vamos a enfriarlo relativamente despacio, en fin, todavía no nos vamos. Al aire puede ser, o si quieren en el horno, todavía eso no lo vamos. Cuando llegue el momento, vamos a considerar. En el curso vamos a considerar el efecto de la variable tiempo. ¿Ya? Entonces ahí entra el tiempo o la velocidad de enfriamiento. Entonces eso guardémoslo para ahora. Estamos, entonces el material se ha deformado plásticamente, se ha granos alargados. ¿Listo? Entra al horno. Entonces en la primera etapa en el horno, ¿sí? Básicamente lo que tenemos es movilidad atómica, rearreglo de las distancias atómicas, y con el rearreglo de las distancias atómicas, ¿cierto? Básicamente lo que se va son los esfuerzos residuales. ¿Se acuerdan que dijimos que los esfuerzos residuales eran como los resortes, que está estirado, que está comprimido? Si los átomos vuelven a sus posiciones, pues el resorte ya no está deformado, entonces ya no hay un esfuerzo aplicado. Entonces allí la estructura no cambia esencialmente, los granos no cambian de forma, ¿cierto? Las dislocaciones no desaparecen, siguen ahí. Entonces la estructura sigue siendo básicamente la misma. Entonces si la estructura sigue siendo básicamente la misma, las propiedades siguen siendo básicamente las mismas.
¿ya? Sobre todo las dislocaciones. Entonces, esencialmente lo que pasa en la primera etapa es ese acomodamiento a nivel de espacios interatómicos, no más. ¿Listo? Entonces se eliminan los esfuerzos residuales, pero la estructura sigue siendo deformada, los granos siguen siendo deformados, alargados, duros, ¿sí? Allá está representada la resistencia mecánica, alta resistencia mecánica. En cambio la ductilidad sigue siendo baja, la tenacidad sigue siendo baja, ¿cierto? Entonces no hay un cambio sustancial en el material. ¿Listo? Bueno, lo único que puede pasar es que las dislocaciones se arreglen un poco, o sea, como ellas están en mucha cantidad, se agrupen de alguna manera, ¿no? Entonces, pues regularmente se habla de un fenómeno de agrupación que se llama poligonalización. Entonces se van formando como anillos o polígonos, ¿no? de dislocaciones en diferentes puntos del material. ¿Ya? Entonces es básicamente una reorganización de dislocaciones, pero no desaparecen. Eso se ha observado en la etapa de recuperación. ¿Ya? Entonces a eso se le llama poligonalización de polígono, poligonalización de dislocaciones, pero siguen básicamente en la misma cantidad. ¿Listo? Entonces generan como unos anillos o unos agrupamientos o unos arreglos de dislocaciones, pero no disminuyen. Entonces, por eso las propiedades esencialmente siguen siendo las mismas. Acuérdense qué pasa cuando la dislocación en el material originalmente, cuando las dislocaciones comienzan a moverse, las primeras dislocaciones, ¿qué les pasa? Se desplazan. Y si se desplazan y llegan al borde, ¿qué pasa? Se eliminan formando un escalón. ¿Listo? Entonces digamos que acá ellas tratan de organizarse, pero pues ahora no se eliminan, solamente se acumulan, se agrupan. ¿Ya? Entonces eso es lo que se llama poligonalización aquí, en esta primera parte. ¿Ya? Entonces, resumen, no hay cambios notorios de propiedades ni de microestructura en el material. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el propósito del recocido hasta la etapa de recuperación? ¿Para qué lo haría yo? Para aliviar tensiones residuales. Usted dirá, pero si vale la pena. Mira que, pues, ¿para qué gastar esa plata? ¿Gastar energía? ¿Será que es necesario? Sí, ¿no? Entonces, depende de qué es lo que voy a hacer después del material. El otro día pensamos a decir que si hay tensiones residuales, las tensiones residuales pueden deteriorar o generar un fenómeno de corrosión intergranular. Entonces, si el material es propenso a eso, pues sí conviene quitar las tensiones residuales. ¿Listo? Si el material va a trabajar en condiciones de carga en fatiga, si las tensiones residuales son positivas, no de tensión, entonces se suman al esfuerzo aplicado. Entonces, listo, entonces el esfuerzo real va a ser mayor. Entonces, sí conviene quitar las tensiones residuales, ¿no? Entonces, normalmente, pues, en esas condiciones se quitarían. Si no, pues no. En el caso, por ejemplo, del fleje para hacer